Vamos a continuar con nuestro seminario. Estamos Wolf y la metafísica parte 2. Estamos en una breve introducción. La sesión pasada di una breve presentación biográfica. En esta sesión nos vamos a estar abocando a lo que corresponde a los prólogos y a las advertencias. Como ya detallé, eh, por cuestiones personales, las sesiones serán grabadas. También por cuestiones pedagógicas van a durar máximo 15 minutos. Ok, del primer prólogo, y todo esto a manera sintética y resumida, Wolf va a señalar que en su obra está aportando los elementos para la felicidad del género humano. Es, en esencia, lo que él señala como el fin de su obra. En este mismo prólogo dice sacar luz sobre el conocimiento de las obras de Dios, así como también ofrecer conceptos distintos y un sistema encadenado, es decir, que todas las verdades se encuentran unidas, entrelazadas e incluso deducidas, ¿no? Para el prólogo 2, Wolf señala que comparte su alegría por la popularidad de sus obras. Esto, como dije en el video anterior, fue un filósofo bastante popular, llegando a tener hasta 100 alumnos en su salón. Señala que la finalidad de su obra, o sea, aparte de aportar la felicidad del género humano, particularmente el modo en que está escrito su libro, es para servir de clases, como una suerte de manual o ya de cuaderno, una suerte de apuntes, para que sus estudiantes pues no pierdan tiempo escribiendo y puedan poner total atención a la clase. De modo que el libro solo sea una suerte de consulta dentro de la clase, pero fuera pues puedan tenerlo, tengan toda la información pues. Eh, Expresa también no haber editado nada de la obra más que breves añadiduras. También ofrece una interpretación sobre la posición histórica dentro de la filosofía, donde la teoría de la armonía preestablecida resuelve el conflicto entre dualistas, es decir, el problema de la comunidad del alma con respecto al cuerpo, dejando muy por atrás a todos los materialistas, monistas e incluso egoístas. Esta es una postura que no se suele mencionar mucho en filosofía, parece muy sonado en los tiempos de Wolff, y pues los interpreta o los señala como aquellos a los que solo aceptan su propio ser como única existencia y finalmente a los escépticos. Es decir, que la obra de Wolff sobrepasa a todas esas filosofías y resuelve por encima de todos los problemas que ellos plantean. Para la tercera edición de su obra, publicará una advertencia donde señala que se le ha acusado injustificadamente de ateísmo, de inmoral, de privar al ser humano de su libertad y, por tanto, de toda responsabilidad eh, que le acompaña, así como también de ser un imprudente y un precipitado al haber publicado esta obra y no percatarse de que estas eran las consecuencias de su filosofía. A lo que el mismo Wolf va a señalar que estas acusaciones, como ya dije, pues son injustificadas, así como también injustas. Invita al lector a que juzgue por su propia cuenta su obra y para esta tercera edición señala que sí hizo algunos cambios, más bien añade notas con la finalidad de aclarar su pensamiento. Para la cuarta edición, Wolf añade una nota preliminar con apenas 12 puntos. Primero, pues señala indicar que la finalidad en especial es la de qué es lo que debe de buscar el lector dentro del libro. En segundo, eh, cómo es que ha llevado a la distinción los primeros fundamentos del conocimiento. 3. El haber arrojado luz sobre el conocimiento del alma, así como también que abrió la posibilidad de estudiarla como al resto de las cosas. Y este punto me parece interesante porque, por ejemplo, con la obra de Descartes, el estudio del alma quedó un poco ambiguo. Queda claro que yo soy, dirá Descartes, pero no queda claro qué soy. Afirmar que soy una cosa pensante no resuelve la suma o bien el conjunto de todos los problemas que le acaecen al haber hecho esta aseveración. En cuestión de teología, señala que gracias al concepto claro del alma es que también se abre el camino directo a la teología de un modo demostrativo. Habría que
bueno, no me quiero adelantar mucho, la idea es que a lo largo de la exposición pues, se permita vislumbrar esto. También señala haber abierto el camino verdadero para el conocimiento de la naturaleza, lo que va a corresponder, por ejemplo, al apartado de la cosmología. Se guarda para sí palabras para no perjudicar su obra, es decir, particularmente esa nota va a señalar que no añade mucho a su obra. Aparte de las notas que hizo de la tercera edición, no pretende agregar más para no perjudicar la coherencia pues, de la obra. A modo de enfatizar que las acusaciones que le hicieron fueron injustas, señala que su obra ofrece el discurso para vencer la profundidad y también defender la religión natural. Así como también su obra ofrece los argumentos para vencer al ateísmo, señala también haber salvado verdades que se consideraban como ridículas, es decir, el castigo divino, por ejemplo. También considera que su obra ofrece el mejor medio para defender la religión. Como penúltimo, señala que su obra supera el idealismo y el materialismo y que no añade más sobre esta discusión al considerar que la verdad entre estos dos dogmas quedará como relegada y se va a vislumbrar la verdadera verdad, por así decirlo, valga la redundancia, la verdadera filosofía al atender su obra. Y finalmente invita nuevamente al lector a leer su obra de principio a fin, ya que tiene una estructura estricta. Ahora bien, antes de entrar de lleno a los capítulos, esta obra se compone de 6 apartados, cada uno corresponde a una parte de la metafísica como ciencia. Se titulan de la siguiente manera: de cómo sabemos qué somos y para qué nos sirve este conocimiento. Yo lo coloqué aquí entre paréntesis, solo corresponde a una propedéutica. Ahí solo Wolff nos va a señalar cómo es que va a proceder la argumentación, así como también, por así decirlo, el nivel de certeza que está ofreciendo, el rigor o la naturaleza de sus argumentos. Luego, en el apartado 2, se titula de los primeros principios de nuestro conocimiento y de todas las cosas en general, que se establece como ontología, un término que Wolff popularizó, pero que no le corresponde propiamente a él, no lo acuña él. Más adelante les voy a pasar el dato de quién es el autor de este concepto. El tercer apartado, que es del alma en general y de lo que efectivamente percibimos de ella, que se va a titular como psicología empírica. El cuarto, que es del mundo, o también cosmología general. El quinto, que es de la esencia del alma y de un espíritu en general, que también se va a establecer como psicología racional. Y el sexto, que es de Dios, o bien la teología natural. De estos 6 apartados, bueno, 5, eliminando solo el primero, Wolff tiene ya propiamente una obra. Él, por independiente, tiene cada una de estas obras donde profundizó. Y bien, esta obra, que es Pensamientos racionales acerca de Dios, el mundo, el alma del hombre, así como sobre todas las cosas en general, y entre paréntesis metafísica alemana, es, por así decirlo, una síntesis de todo su pensamiento. Vamos con lo siguiente. Me parece interesante comparar un poco la clasificación de las obras, o de las ciencias, de las disciplinas de Wolff con respecto de otros filósofos. Por ejemplo, para Aristóteles, la metafísica se va a considerar como ciencia primera, y esta se entiende como el estudio de los primeros principios y causas de todas las cosas. Luego le va a venir la física como ciencia segunda, y después el resto de las ciencias naturales. Las ciencias prácticas como la ética o la política, incluso la retórica y otras, no me parece. Yo creo que los más especialistas lo pueden, si me equivoco, me pueden corregir. Pero tengo la impresión de que, por ejemplo, estas ciencias prácticas no quedan dentro del conjunto de las ciencias metafísicas, de la metafísica, o de esta jerarquía de la metafísica, ¿no? Y las matemáticas son otro tipo de saber. No significa que no tengan conexión, la deben de tener, pero no es una conexión directa como si la tiene la física o el resto de las ciencias naturales, ¿no? Que parece que en algún punto se van a explicar
solo a partir de que la metafísica quede establecida. En fin, eso solo es con Aristóteles, no quisiera yo demorarme demasiado en ello. Pero bueno, otro autor que me pareció interesante comparar es los principios de las ciencias en Descartes. Aquí hay una representación gráfica que también es propia de Descartes, él es quien la propone, donde nos sugiere que las ciencias son como un árbol, donde encontramos a la metafísica en sus raíces, el tronco sería la física y todas sus ramas el resto de las ciencias. Aquí ya no habría propiamente una jerarquía, más bien es una base, es un sustento, y sobre ella se erigen el resto de las ciencias, ¿no? Mientras que con Aristóteles vemos una jerarquía donde una es primero, es la ciencia primera por antonomasia. En Descartes no es la metafísica la ciencia primera por antonomasia, sino que al contrario es la base de todas las ciencias, ¿no? Y entonces todo el resto quedan explicadas. Incluso aquí se ve que la moral, en el punto más alto, queda inscrita, o por así decirlo, sustentada en la metafísica, de acuerdo con Descartes. Mientras que en Aristóteles, la moral, o bien la ética, parece una ciencia o una disciplina que mantiene cierta distancia de la metafísica, ¿no? Y bueno, aquí en esta imagen nos ofrecen cierta relación o cierta explicación, más bien, cierta vinculación es la palabra que buscaba, de algunas de sus obras y cómo es que estas se acomodan en su teoría de la ciencia, ¿no? Sabemos las reglas para la dirección del espíritu hasta abajo, aunque ahí dice nociología, las meditaciones metafísicas, efectivamente ahí como la metafísica, valga la redundancia, el tratado del mundo, el mundo o el tratado de la luz, perdón, sería la parte física, tratado del hombre y las pasiones. El tratado del hombre queda clarísimo, sería como una mecánica, y el de las pasiones queda relegada hasta la moral, ¿no? Pero bueno, esto me parece muy interesante. Wolf está más cercano a Descartes que de Aristóteles. Y esto porque para Wolf, la metafísica se va a comprender como una ciencia de lo posible en tanto que posible. De modo que el alcance de la metafísica es amplio y todas las disciplinas están integradas a esta. Entonces, eh, para Wolf no es propiamente un árbol. Todas las ciencias, o sea, a diferencia de Aristóteles, todas las ciencias van a quedar enmarcadas en la metafísica, sobre todo estas en particular, ¿no? En fin, o sea, en ese sentido es que Wolf está más cercano a Descartes, todas las ciencias abarcan o son parte de la metafísica, porque la metafísica es el sustento, pero la diferencia es que con Wolf y Descartes es que con Descartes la metafísica queda como una especie de ciencia ya establecida que establece como los primeros conocimientos. Y con Wolf, más bien la metafísica es el conjunto de todos, de modo que no es propiamente un árbol. Y me parece más adecuado señalar que la metafísica sería una esfera que abraza todas las ciencias. Me salté una diapositiva aquí.